Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Y hoy vamos a comenzar hablando de lo que es la carta. Ha llegado carta. ¿Para quién? Para ustedes. Y vamos a identificar primero qué es una carta. Bueno, la carta es un medio de comunicación escrito que un emisor, que es el remitente, envía a un receptor, que es el destinatario. Generalmente se compone de el encabezado, el número consecutivo, la fecha, datos del destinatario, el saludo, el texto, la despedida y el remitente o firma. La carta contiene un texto distinto para cada ocasión. Así es. ¿Cuáles son las partes de la carta? La carta se compone generalmente de el encabezamiento, donde va el nombre, la dirección del destinatario, el número consecutivo de la carta, la fecha, los datos del destinatario, saludo, texto, despedida, remitente o firma. Y aquí vemos un ejemplo de una carta, en donde aquí vamos a tener lo primero que aparece, que es la ciudad y la fecha. Es muy importante. Y el saludo, que es hacia quién va dirigida la carta. En este caso dice querida Carolina. Y esto comprende lo que es el encabezamiento. ¿Ok? Entonces en el encabezamiento va el nombre de la persona a quien va dirigida la carta y la fecha y ciudad que corresponde. Luego tenemos el cuerpo de la carta, que es la información que tú quieres informar a la persona, ¿cierto?, a quien va dirigida esta carta. Dice aquí: ayer fui a un paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Se llama Parque Araucano. Me encantaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divirtamos en los juegos y la cancha de patinaje. Espero que nos veamos muy pronto para poder compartir y jugar. Esto es entonces el cuerpo de la carta. Luego está la despedida. Cariños en tu casa, Camila, que es la persona que está escribiendo la carta. Y esta es la despedida. Nombre o firma, Camila. Y la postdata, que es una frase que quieres resaltar dentro de la carta. Y aquí la postdata dice: no te olvides de traer tus patines. Y ahí tenemos, ¿cierto?, completa la estructura de la carta para que tú la identifiques y sepas claramente qué hay en cada una de sus partes. ¿Lo recordamos? Encabezamiento, ciudad, fecha y saludo. Cuerpo de la carta, información. Despedida, nombre o firma y postdata. Así es, niños, así es la estructura de una carta. También tengo que decir que existen distintos tipos de carta. Tenemos las cartas formales, las informales, tenemos la carta de despido, ¡wow!, cuando estamos trabajando y nos despiden. También tenemos la carta de recomendación y la carta de presentación, entre algunas. Vamos a partir por la formal, que es la que utilizamos, ¿cierto?, para referirnos a un tema y a la persona con un mensaje mucho más formal. Ya no nos vamos a referir a esta persona como si fuera nuestro amigo, que es la carta informal. Y este tipo de carta formal lleva un membrete, ¿ya?, que es el rótulo que indica el nombre de la persona o la compañía que se envía la carta, y debe estar colocada en la parte superior de la hoja. La fecha, ¿verdad?, va al destinatario
que es el nombre completo de la persona a quien va dirigida con su cargo o su puesto y dirección. Está el saludo, que tiene que ser cordial y respetuoso. Luego está el cuerpo de la carta, que se expone el asunto que se desea tratar. La despedida breve y amable. Y por último, la firma, que se coloca en la parte inferior hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, existen distintos tipos de cartas. Está la formal, que es la que más se utiliza en las compañías y cuando me quiero dirigir a algún tipo de persona autoridad. Está la informal, que es la carta que le podemos escribir a un amigo, a un familiar, donde el lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje más amable. Y también, como te había dicho, tenemos por ejemplo las cartas de presentación, y es un documento que sirve para relacionar dos personas que no se conocen, y la de recomendación, que el remitente entrega al destinatario para que se entere de los antecedentes positivos del recomendado. ¿Ok? En algunos trabajos suelen pedir una carta de recomendación, así que son muy útiles para esa ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por supuesto que cuando nosotros escribimos la carta, no nos tenemos que olvidar que esa carta, esa hojita, esa esquela va dentro de un sobre. Y que ese sobre también debes escribirlo. ¿Y qué información lleva? Primero lleva el sello, la estampilla, si va al correo. ¿Ok? Lleva al destinatario, que es la persona a quien va dirigida la carta, y aquí debe registrar la dirección de esta persona y la ciudad. Y al reverso, en la lengüita del sobre, va el remitente, es decir, la persona que escribió la carta y su dirección. ¿De acuerdo? Así que no te olvides que cuando escribas una carta que va hacia otra ciudad o hacia otro país, debes completar también su sobre con todos los datos que aquí van descritos. ¿Ok? Muy bien. Y por supuesto que la persona encargada de repartir estas cartas por todo el mundo es nuestro amigo el cartero, que es quien recoge y lleva tus cartas hacia donde el destino que tú digas. Así que esta es una labor muy linda la que ellos realizan, que es nuestro amigo el cartero. ¿De acuerdo? Como conclusión, es importante que al momento en que decidas redactar una carta, conozcas que debe tener todas sus partes, que ya las nombramos, y comunicar lo que realmente deseas sin que el texto o cuerpo de la carta sea muy extenso. Puede ser breve y preciso. Además, debes tomar en consideración el formato a utilizar, es decir, el tipo de carta que vas a utilizar, y por supuesto el tipo de escritura con su puntuación y ortografía. ¿De acuerdo? Esos son puntos muy importantes a la hora de escribir tu carta. Así es. Y por supuesto que antes de irme, les voy a dejar una misión que en esta oportunidad es para todos. Y es por supuesto que escriban una carta y su sobre donde cuenten a alguien de la familia, porque ahora no vamos a poder mandar la carta afuera, pero sí a alguna persona de la familia, con un tema que ustedes quieran informarle. Recuerden, por supuesto, utilizar su estructura, y aquí nuevamente te dejo un ejemplo de la estructura de la carta. Y para los más pequeñitos, le van a tener que pedir ayuda a los papás, a la familia, para poder, ¿cierto?, realizar esta carta en donde tú le vas a expresar cuál es la información y a quién va dirigida esta carta, y uno de ellos te podrá ayudar para poder realizarla, ¿de acuerdo? Así es que cuando tengan lista su misión, por supuesto y como siempre, les pido que me compartan su experiencia, y por supuesto que nos vemos en otra oportunidad.